Ricardo Calderón Villegas, que hizo también un extenso y difícil, arduo trabajo que se llama La Modelo, Los Rastros del Horror, para Noticias Caracol, en el caso de Colombia. Está en Montevideo, pero el trabajo fue publicado en Colombia, y ahora nos va a contar un poco los detalles de cómo fue ese trabajo. Ricardo, adelante. Esta investigación arranca a raíz de uno de los motines más graves que hubo en Colombia el año pasado, en marzo del año pasado, en la cárcel La Modelo, que es la principal cárcel del país, la más grande. Comenzó un motín por protestas de los internos a raíz de las restricciones que estaban aplicando por la pandemia, el comienzo de la pandemia. El motín estaba más o menos anunciado, pero las autoridades penitenciarias no tomaron medida. Y como todo motín arranca en un patio, se va pasando hacia el otro patio, esta cárcel tiene una sobrepoblación del 70%, tiene una capacidad para 2.500 internos más o menos, y había en ese momento poco menos de 5.000. Eh, Comienza muy rápido el motín. Las autoridades penitenciarias tratan de controlar la cárcel a sangre y fuego. Lo logran relativamente rápido, en cerca de unas 8 horas, y el saldo de esto fue de 24 internos muertos y más de 100 heridos. De los 100 heridos, más de la mitad habían sido heridos con proyectiles de armas de fuego. El gobierno presentó eso como un gran éxito porque anunció que había impedido una fuga masiva de presos, pero en las afueras, obviamente, los familiares de los internos estaban reclamando para saber qué pasaba con sus familiares. Eh, Fueron pasando los días y sencillamente no hubo mayor razón. El gobierno intentó echarle tierra a todo el tema muy rápidamente, y comenzó esta investigación un poco por las denuncias de los familiares que decían que no les dejaban ver los cuerpos, no podían recuperar los cuerpos de sus familiares, estaban en la morgue durante días. Cuando finalmente se los entregaban, eran en ataúdes sellados, o sea, no sabían realmente las causas de la muerte. Lamentablemente, como se trataba de internos, algunos no estaban condenados, simplemente estaban sindicados. eh, Fueron tratados como personas de segunda categoría, sin derechos. Nadie le dio ningún tipo de explicación a las familias, y ellos, después de golpear distintas entidades del Estado, pues se resignaron a la versión que les habían entregado las autoridades de que habían participado, pero no sabían cómo habían muerto sus familiares. Nosotros comenzamos a tratar de buscar inicialmente las necropsias. Después de varias semanas logramos conseguir algunas de las necropsias de los fallecidos, y las necropsias nos dieron la primera pista que habían sido ajusticiados. Verificamos con peritos forenses en Colombia y por fuera, a los que les enviamos las necropsias, y el resultado era que varios de los internos incluso habían muerto por tiros de gracia en la nuca y en la cabeza. También mostraban que habían sido torturados algunos de esos internos. Volvimos a hablar con las familias en distintos lugares del país y obviamente no sabían nada. El paso siguiente era tratar de conseguir las cámaras del penal. Fue un proceso bastante largo, tedioso, y después de varios meses fuimos consiguiéndolas lentamente, hasta que logramos conseguir 270 horas en total de distintos ángulos. Eran cámaras giratorias, entonces se lograban captar las escenas por pedazos, que ese fue un trabajo largo de edición, pero nos mostraban escenas bastante crudas donde la guardia efectivamente, una vez se habían rendido los internos, la guardia los comienza a torturar, golpeándolos con palos, con garrotes. Se ven guardianes con cuchillos, acuchillando a los internos que estaban desnudos. La mayoría de ellos también, es una práctica catalogada como tortura, los desnudan en las canchas de fútbol del penal. Esa noche estaba haciendo una temperatura de 4 grados más o menos, y los dejan ahí tirados. El proceso de verificar los distintos ángulos fue un poco largo. Lo que comenzamos a hacer paralelamente era tratar de identificar, que fue un proceso poco doloroso para las familias, pero también muy esclarecedor,
era mostrar algunas de las imágenes, obviamente no las más crueles, donde se podía tratar de identificar algunas de las personas. Las familias obviamente sabían en qué patio estaban sus familiares, entonces, y por las características de lo que se veía el video, que era una resolución regular, lograban identificarlo. Ahí el paso siguiente fue tratar de ingresar a la cárcel, porque nosotros teníamos un plano de la cárcel, teníamos una idea más o menos aproximada de dónde habían caído o habían sido justiciados los internos, pero las versiones oficiales seguían sosteniendo que los internos que habían muerto por disparos, habían muerto por disparos desde el exterior del penal, desde edificios cercanos. Por eso para nosotros era muy importante poder entrar a la cárcel para verificar sobre el terreno si los ángulos de disparo y donde caían los cuerpos efectivamente correspondían a lo que decían las autoridades. La dificultad consistía, primero, obviamente, en entrar a la cárcel como tal, y en estas circunstancias todavía era mucho más difícil porque estábamos en plena pandemia. En ese momento en Colombia estaba muy duro el primer pico de la pandemia y las cárceles eran uno de los sitios más críticos, obviamente. Finalmente logramos acceder a varias de las fuentes y después de un trabajo largo de persuasión, nos permitieron entrar. Esto era mucho más complejo porque entramos finalmente dos periodistas, dos camarógrafos, asistentes de sonido y logramos meter un dron. Al hacer el recorrido por la cárcel, logramos identificar y corroborar que efectivamente los guardianes habían llevado a sitios aislados donde básicamente no había ninguna posibilidad de que hubieran recibido disparos desde el exterior, y por las zonas que vimos de primera mano, era claro que habían asesinado a sangre fría a los internos. Aunque cuando entramos ya habían pasado muchos meses después del motín, aún quedaban secuelas de lo que había pasado. Por ejemplo, las zonas de talleres que no tenían cámaras internas, sí aún conservaban, por ejemplo, impactos de bala. Esos impactos de bala provenían de adentro hacia afuera, entonces, lo cual descartaba la teoría gubernamental que hubo balas desde el exterior. Estando en la cárcel, obviamente la dificultad era porque los internos ya llevaban muchos meses sin que sus familias los pudieran visitar, y era un poco tenso el ambiente porque los internos obviamente nos veían movernos por la cárcel con cámaras e intentaban, el riesgo era que iniciaran un segundo motín en protesta de por qué nosotros sí entrábamos y sus familias no. Entonces tocaba un poco movernos relativamente rápido de un patio al otro, ir cambiando rápidamente. Y eso también nos permitió poder acceder a guardianes. Nosotros duramos mucho tiempo tratando de hablar con los guardias, pero las autoridades penitenciarias no lo habían permitido. Esa visita fue bastante larga. Nosotros duramos dentro de la cárcel casi 10 horas, moviéndonos por distintos lados, y nos dividimos en equipos. Eso nos permitió poder hablar con los guardianes, obviamente para conocer la versión de ellos también, pero en la intimidad de la cárcel, obviamente los guardianes se sentían relativamente seguros para hablar con nosotros, y varios terminaron confesando que habían disparado ráfagas de fusil indiscriminadamente contra la muchedumbre, contra los internos. Esto finalmente, después de casi un poco más de 6 meses, terminó saliendo en un especial del noticiero que duró cerca de 46 minutos. Eso tenía un componente adicional. La ministra de Justicia, que era la directora, pues la encargada de las cárceles, a quien le caía la responsabilidad del manejo carcelario, cuando nosotros ya fuimos a publicar esto, había cambiado de cargo y era ahora la Procuradora General de la Nación. Parte de lo que estábamos tratando de denunciar era que por el hecho de ser internos, el gobierno, la fiscalía y las autoridades los trataban como ciudadanos de segunda sin ningún tipo de investigación. No había arrancado ningún tipo de investigación realmente, pese a que había abundantes pruebas, y parte de eso tenía que ver con que ella, que tenía la responsabilidad política, por llamarlo de alguna manera, ahora se tenía que investigar a ella misma. Entonces, obviamente la investigación no había avanzado.
que ese fue un poco parte de la denuncia que también hicimos. Ese es un poco a grosso modo la investigación. Muchas gracias, Ricardo. Y además nos sobra tiempo. Y yo voy a. Me arrepentí. Voy a cambiar sobre la marcha a ver si les parece bien igual y proponerles que en realidad podamos compartir, aunque sea algunas preguntas entre cada presentación, porque como son largas y son investigaciones muy profundas, quizás se van perdiendo detalles y no al final, y si escuchamos 4 presentaciones, quizás al final nos perdemos un poco. Cualquiera de ustedes puede levantar la mano y hacer alguna pregunta si quisiera, o abrir su micrófono, o compartirla por el chat y yo la recojo. Pero mientras tanto yo lanzo la primera piedra, aprovecho que soy el moderador y tengo esa potestad, impunidad. Y me pregunto, digamos, cuando parten en esta investigación, ustedes ya saben que estamos en situación de pandemia, saben que hay un motín muy grande en una cárcel determinada, y saben que eso en general, porque estamos acostumbrados a los periodistas a seguir ciertas cuestiones de fuerzas de seguridad y de situaciones en cárceles y demás, cómo se producen a veces los hechos, pero igual, digamos, supongo que tuvieron algún momento donde una hipótesis de partida donde dijeron, bueno, acá seguro pasó tal cosa. Digamos, ¿cuál fue la hipótesis cuando fueron a investigar? ¿Sabían que había fusilamientos? ¿No sabían? ¿Pensaron que lo sabían? ¿Sabían que no había ganas de investigar? ¿No lo sabían? O sea, ¿cuál era la hipótesis que se plantearon al principio? Inicialmente pensábamos que sí habían sido asesinados algunos de los internos, eh, en una reacción, un exceso de fuerza de la guardia. Sin embargo, al conseguir las necropsias y al ir al lugar, ya era claro que había sido básicamente ajusticiamientos a sangre fría. Eso lo logramos concluir un poco al hacer el cruce de las necropsias más el lugar de los hechos y las imágenes de las cámaras. Al cruzar esas 3 variantes no quedaba ya duda de eso. Adicionalmente, hubo un intento muy grande de la Guardia de encubrir lo que habían hecho. En algunas de las imágenes del día siguiente, que nos demoramos también un poco porque esas imágenes las habían inicialmente desaparecido del penal, tardamos unas semanas en lograr ubicarla, se ve cuando entra finalmente la fiscalía y la policía a hacer el levantamiento de los cuerpos. Ahí pasan unas 2 horas mientras ellos ingresan. Esas 2 horas son aprovechadas por los guardianes para mover todos los cuerpos. Entonces se alcanza a ver cómo los guardias arrastran cuerpos de un lado hacia el otro para modificar totalmente la escena del crimen. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, yo tengo más preguntas, pero avanzo entonces. Una más, por lo menos me voy a sacar el gusto. No, se nota que en este trabajo hay un gran despliegue o una gran, ¿cómo se dice? Energía puesta en la persuasión de fuentes sin conseguir el material fílmico y demás, que fue como casi como diría, como un punto neurálgico que destrabó y que pues posibilitó, digamos, certificar después la investigación y demás. No te voy a preguntar cómo hiciste para persuadir a las fuentes, aunque siempre nos puedes contar un poco si querés ese proceso de investigación, porque es interesante para todos los periodistas conocer un poco cómo se hace ese trabajo, pero sí preguntarme, digamos, ¿por qué crees, sin caer en psicologismos, que esas fuentes, e incluso los guardias que admitieron finalmente esas ráfagas de fusilamiento, se dan vuelta en un punto y logran y acceden a los periodistas y cuentan la verdad o una situación? Normalmente entrar a una cárcel para un periodista, y más con cámaras, es un tema complejo. Acá Sí. esto estaba grabado por el tema de la pandemia, obviamente. En esto fue un proceso muy largo porque logramos, después de hablar horas enteras, primero con el subdirector de la cárcel, luego con el director de la cárcel, y un poco el argumento era relativamente válido. Mire, tenemos toda la versión de las familias, de los internos, es importante la versión de ustedes. Y un poco el argumento, algunos accedían, dicen, bueno, por teléfono hablemos, no, ¿por qué no vamos al sitio donde ocurrió la cosa? Bueno, si mi jefe dice que sí, yo lo hago. Y así fuimos escalando hasta que finalmente terminamos llegando al ministro, que estaba relativamente nuevo, y un poco lo que le dijimos, mire, aprovechando justamente que estaba nuevo, le mostramos un par de imágenes, le dijimos, esto es supremamente grave, sabemos que usted está nuevo, pero usted va a tener que asumir una responsabilidad. Es importante mostrar todas las caras de esto y por eso necesitamos nosotros entrar a la cárcel para verificar esto. Y la orden parte de la cabeza hacia abajo, que es lo que nos permite finalmente acceder a la cárcel. Ok, o sea que contaron con voluntad política para lograrlo. No había tanta voluntad, fue un poquitín de presión,
finalmente, porque era poco decirle, bueno, esto lo podemos hacer sin la versión de ustedes, pues que obviamente no lo íbamos a hacer. Pero al acceder y al tener el permiso y apenas los guardias nos ven dentro de la cárcel, asumen que hay una carta blanca para contar su versión. Obviamente no todos los guardias confesaron pues que habían disparado, algunos negaron, pero por lo menos cuatro o cinco guardias sí nos confesaron que cogieron sus fusiles y dispararon ráfagas. Trataban de justificarlo y hasta cierto punto ahí uno los entendía, algunos de ellos. Dicen, venían 200 presos a matarme y yo cogí mi fusil. Eso obviamente viola todos los protocolos de cómo se maneja una revuelta, porque no deberían haber utilizado armas letales para controlar el motín. Está clarísimo. Bueno, yo ahora sí cedo la palabra y si no avanzamos, no sé cómo vienen el resto. Bien, es súper interesante, Ricardo. Obviamente tengo muchas más preguntas, pero no importa. Ya charlaré con todos ustedes, les pido los correos, después nos escribimos y les hago las preguntas pertinentes. Ahora, si te parece bien, avanzo. Entonces, no sé cómo estás, Vinicius, si estás preparado. Sí, ya nos compartió la pantalla. Entonces, Vinicius Valfré, desde Brasilia, pero con una publicación que salió en San Pablo, que es Pantanal en Llamas, nos va a contar un poco de su trabajo. Ya está, ok. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un honor para mí hablar a ustedes y oír periodistas tan destacados de nuestro continente. Bueno, esta se trata de una investigación sobre las causas y consecuencias de los incendios en el Pantanal de Brasil a finales de 2020. Primero, una breve explanación de lo que es. El Pantanal está ubicado en una región central de Brasil y tiene una superficie de más de 150.000 kilómetros cuadrados. Para que lo entiendan, casi del mismo talla, así del mismo tamaño de todo el Uruguay, aproximadamente. Bueno, con miles y miles de animales y plantas, el Pantanal es uno de los biomas más impresionantes de América, porque es una gran llanura que se inunda de agua por la mitad del año y en la otra mitad está seca y completamente diferente. Es un fenómeno de muy gran importancia ecológica para esta región. Bueno, las quemas en la Amazonia son un problema y el mundo lo sabe, pero la destrucción ambiental del Pantanal, como mostramos con los reportajes, también es un problema muy grave y marcó un capítulo más de la política antiambiental del gobierno de Jair Bolsonaro. A fines del año pasado tuvimos grandes incendios en el Pantanal, los peores desde los años 1970, influenciados por cambio climático y por los incendios provocados. Las distancias del Pantanal hasta las grandes ciudades de Brasil son muy largas, pero la ciudad de São Paulo, por ejemplo, está ubicada a casi 2.000 kilómetros de Pantanal y así se quedó el cielo de la ciudad a la última hora de la tarde por el humo de los incendios del Pantanal. Bueno, ahí las primeras portadas y ahorita hablo un poquito más de nuestro trabajo. Durante casi 10 días, el reportero fotográfico Dida Sampaio y yo nos quedamos en el Pantanal investigando las causas y consecuencias de esta tragedia ambiental y reportando por textos, fotos, vídeos y audio la destrucción de fauna y flora. Los contenidos periodísticos producidos desde entonces trajeron importantes hechos y respuestas que influyeron en el comportamiento de las autoridades gubernamentales y llamaron la atención de la opinión pública sobre lo que realmente se pasaba en el Pantanal. El gobierno brasileño no priorizó los riesgos y antes de irnos al Pantanal, la información general disponible estaba en las redes sociales. Entonces, para la investigación, tuvimos que coordinar 3 factores principalmente. Primero, averiguar cuáles eran los sitios más críticos, cruzando datos de autoridades ambientales con informaciones de la población local, de testigos de las quemas y de muchos voluntarios. Otro punto, el problema de comunicación. El Pantanal es una región rural
con poca infraestructura, con ciudadanos ribereños muy sencillos. Entonces, en 2020 estábamos investigando y reportando sin prácticamente ningún señal GPS, ni internet, ni teléfono. Solo hay señales de comunicación en muy pocos sitios y en algunos días nos quedábamos más de 10 horas sin ningún contacto con los editores o con equipos de apoyo en São Paulo o Brasilia. Y otro punto que tuvimos que coordinar fue cultivar una red de contactos que nos avisase de inmediato de los eventos en las cercanías. Sin internet, ni teléfono, ni WhatsApp, tuvimos que aprovechar conocimiento, flujo de nativos, de turistas y de voluntarios para tener las informaciones que necesitábamos. En Pantanal todo es demasiado lejos, así que no es posible salir por ahí sin alguna mínima estrategia. Bueno, fue solo después de la publicación de los primeros reportajes e imágenes que el gobierno brasileño decidió aceptar la gravedad del problema y actuar de manera más efectiva para paliar los daños. Entre las denuncias que hicimos, la falta de acción del gobierno ante la catástrofe, la falta de estructura para contener incendios sin precedentes, riesgos para el equilibrio ambiental del avance de la agroindustria en las llanuras y principalmente la precariedad de investigaciones en busca de responsables de la quema. Denunciamos también que la presencia de organismos estatales fue muy tímida durante los incendios. Era mucho más común ver voluntarios trabajando para combatir el fuego con sus propias manos. Este señor, por ejemplo, a la izquierda, había unos días casi muerto tratando de salvar su ganado del fuego porque el fuego lo rodeaba y aún sí lo encontramos trabajando sin descanso para mantener la propiedad de sus animales sanos. Uno de los muchos pantaneros, como decimos, que entrevistamos y conocemos durante la cobertura. Bueno, algunas de las estimaciones sitúan el área total destruida del Pantanal en 26% con las quemadas de 2020. Además, también mostramos que miles de animales murieron quemados y esta parte de la investigación contribuyó de manera decisiva para llamar la atención de los formadores de opinión y de autoridades sobre la tragedia que se pasaba en Pantanal. Bueno, el Pantanal tiene una concentración muy grande de jaguares, nuestra onza pintada, como decimos, el felino más grande del continente y también un símbolo de la fauna brasileña. Y debido a la red de contactos que pudimos hacer, se nos ocurrió oralmente que un jaguar herido, una onza herida, estaba a menos de una hora de nosotros y con un piloto muy experimentado por el río Cuiabá, fuimos los primeros a localizar al animal herido con las patas quemadas y hasta convertirse en carne cruda. Y seguramente él moriría si no rescataran. Bueno, marcamos el sitio para veterinarios voluntarios y ellos usaron nuestro bot para la operación de rescate y todo lo hicieron los voluntarios. Una parte importante de esta investigación fue mostrar que las autoridades gubernamentales actuaron de manera muy tímida durante toda esta crisis ambiental. Bueno, entonces ese rescate fue hecho por voluntarios con excepción de un traslado del jaguar hasta un aeropuerto más cercano que cuando se utilizó un helicóptero de la Armada de Brasil. Los habitantes nativos le dieron a este jaguar el nombre de Ousado, algo como atrevido, y nuestro reportaje siguió el tratamiento de este jaguar por una ONG ubicada a más de 1000 kilómetros desde donde él ha sido encontrado y siempre todo hecho por voluntarios. Este jaguar se convirtió en un símbolo de la cobertura periodística y de la fuerza del Pantanal y después de un mes, más o menos, desde que lo encontramos en el Pantanal quemado, herido, teníamos esta grabación de Ousado
regresando a su casa. Una parte muy importante, como les dice, mostrar lo que se pasó con los animales también ha sido muy importante para que la opinión pública y las autoridades gubernamentales actuasen de manera más efectiva para conter las quemadas en el Pantanal, y después, solamente después que las primeras providencias de gobierno con insumos, recursos y equipos se tornaron más efectivas. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Vinicius. Muy interesante. No sé si hay preguntas o empiezo yo a disparar como siempre. Disparar queda feo en este contexto. Bueno, queda peor en el de Ricardo, pero yo lanzo mis preguntas. Bueno, empieza entonces. Lo primero que se me ocurre es con un gobierno declaradamente, como dijiste tú, antiambiental, o por lo menos también digamos, descreído a veces del periodismo, o que acusa al periodismo de inventar noticias muchas veces. ¿Cómo lograron, o qué tan importante era el trabajo en el campo, y poder llevar esas imágenes como para lograr destrabar lo que sería seguramente un caudal de sobreinformación, desinformaciones, informaciones cruzadas, versiones cruzadas y también desmentidas por parte del gobierno? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, sí. Durante mucho tiempo el gobierno sostenía que los incendios eran una casualidad y que siempre se pasaban, no había ninguna novedad o nada que despertase alguna conmoción o necesidad de trabajo más atento. Pero y lo mismo se pasa con la Amazonia. Mira, que hay una presión mundial ambiental con relación a la Amazonia. Entonces, nuestra ida y reportaje desde el Pantanal en sitio, en loco, ha sido muy importante para que confrontásemos las versiones oficiales de que lo que estaba pasando era apenas una casualidad. Buenísimo, buenísimo, muy interesante ver bueno, ahí vemos un poco también el juego de cómo el periodismo puede, ya en los dos casos, ¿no?, confrontar con la autoridad y con la voz oficial, ¿no? Ya por lo menos ya tenemos dos investigaciones que van en ese sentido. Empezamos a encontrar ahí como un hilo conductor, evidentemente, en los trabajos de campo y de investigación. Sé que con el de Gabriela también lo vamos a encontrar, pero no me anticipo todavía. Después siguen ustedes. Y yo me arriesgaría un comentario nada más para que Vinicius cierre, si quiere, en relación a cómo fue la producción del trabajo multimedia, porque fue muy interesante el trabajo que ustedes hicieron. O sea, hubo mucho material de audiovisual, también hubo podcasts, si no me equivoco, o audios que fueron haciendo, y cómo fue esa estrategia, por qué diseñaron esa estrategia de enviar como el contenido que ustedes fueron recogiendo en diferentes formatos. Para que la audiencia mayor tuviese acceso a los contenidos, y también ha sido muy importante mapear los sitios, los lugares donde teníamos internet, porque como les dije, en el Pantanal hay una infraestructura muy debilitada, entonces solamente en algunas partes o en algunos sitios podríamos accesar y enviar los materiales para las equipos de apoyo. Bueno, y con contenidos en texto, fotos, videos y podcasts conseguimos que más personas, más gente lo supiese que se pasara en el Pantanal. Entonces creo que la movilización, la conmoción ha sido muy interesante por esta razón. ¿Y cuál crees que fue el formato que más impacto generó? En video. El video. Sí. El video. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Vinicius. No sé si alguien quiere comentar algo, y si no, después al final podremos hacer la opción también. Muchas gracias, Vinicius, por tu trabajo. Vamos a dar paso ahora sí ahí en Caracas, en Venezuela, a Gabriela Rojas, que nos va a contar también un trabajo súper... bueno, todos esos trabajos tienen un componente como de angustiante, ¿no?, en algún punto en su relato y en su investigación, porque, bueno, obviamente el periodismo también mete sus manos en aquello donde hay que desenterrar algunas verdades, ¿no?, y algunas cosas que se quieren ocultar. Así que vamos con Desaparecer en el mar, y que Gabriela nos cuente un poco todo su trabajo. Hola, gusto saludarlos a todos. Bueno,
vamos a dar el primer contexto importante para entender este trabajo, que es el contexto migratorio venezolano. La crisis humanitaria compleja que enfrenta el país, pues nos ha dejado a partir de más o menos en los últimos 5 años una crisis agudizada en la migración, una migración que ha salido por todas partes, tradicionalmente o habitualmente mucho más por la frontera de Colombia, tanto la de la zona de Maracaibo como la zona andina del Táchira, que es la principal, pero luego, pues el contexto del país, de todo lo que ha ido agudizando en las zonas más remotas, en la zona norte, sobre todo las costas, en este caso, nuestro trabajo se centra en el estado Sucre, que es muy, muy cerca de la isla de Trinidad. De hecho, desde ese último punto, que es el pueblo de Güiria, donde ocurre toda la investigación, se ve en la costa, se ve Trinidad, se ven las luces de Trinidad. Es una distancia sumamente corta, ¿no? Por lo tanto, este contexto migratorio, pues nada, empezó a tener un pico importante de salida por esa parte de la costa, ¿no? Lo que implicó, pues, un nuevo problema a la migración, que eran las salidas irregulares a través del mar. Pues nos dimos cuenta en 2019, muchísimos reportes continuos de cada vez naufragios, cada vez más naufragios, cada vez más barcos desaparecidos, pero lo particular, en el caso en el que nosotros nos centramos, es que no aparecían cuerpos, es decir, desaparecían los botes, tenían reportes de las desapariciones, botes pesqueros muy pequeños, pero sobrecargados, pero no había cuerpos, es decir, que se reportaban como naufragios, pero no había ningún indicio que dejara si esto había sido por condiciones atmosféricas, climatológicas, nada, no había ningún rastro. Y nos dimos cuenta precisamente entre el 23 de abril de 2019 y el 16 de mayo, 23 días de diferencia apenas, 2 botes, más o menos con las mismas características, zarparon desde la costa del estado Sucre, de este pueblo que se llama Güiria, hacia Trinidad. Y esos 2 botes, entre ambos botes daban más de 60 personas, 62 personas. Uno solo de los botes se encontró rastros, hubo una persona, una adolescente que murió, que se encontró su cuerpo, y 9 personas rescatadas. Pero el segundo bote no hay nada, absolutamente, ni siquiera un pedazo de madera, un indicador, nada, un salvavidas, nada. El bote desapareció completo. Lo que nos hizo, pues nada, seguir un poco más este rastro, y nosotros nos trasladamos desde Caracas, desde la capital, hasta esta población. Es importante entender además que esta población y este estado ha sido tomado durante muchos años, tiene más o menos unos 15, 20 años tomado por redes de narcotráfico. Y sobre esas redes de narcotráfico, pues ahora se montaron las redes de trata de personas. Entonces, bueno, es un espacio sumamente difícil de llegar, con unas dificultades de comunicación sumamente complejas, persecuciones, asaltos en las vías, alcabalas irregulares y un montón de problemas para llegar. Y por supuesto, ya en la población, pues un control total de grupos, de mafias que tienen controlados a la población, una población muy pequeña y aislada, básicamente incomunicada con el resto del país. Nosotros nos trasladamos hasta allá durante una semana, estuvimos allá y haciendo el seguimiento, hicimos la línea de tiempo y el rastreo de cómo estas personas llegaron a esos botes, cuál era el factor común que los había llevado, y nos dimos cuenta que en esa investigación, pues no solamente los del primer bote y el segundo estaban vinculados, sino que en el medio habían embarcaciones más pequeñas que también habían desaparecido y que no habían tenido tanto reporte en los medios, pero que también formaban parte de estas desapariciones en las que los familiares nunca consiguieron ni siquiera un bolso o algo que lo indicara. Bueno, hicimos el levantamiento durante 6 meses de esa ruta, revisamos las condiciones climatológicas del momento en el que se reportaron los naufragios, porque las familiares y algunos sobrevivientes decían que, bueno, no había ningún clima que volteara la nave, incluso el tema de la luz, de cómo la luna podía iluminar y dar una visibilidad, porque esto ocurrió de noche. El primer bote ocurrió de noche, el segundo en la tarde. Entonces, bueno, cuando hicimos todo este mapeo nos dimos cuenta que la verdad era que encima de las desapariciones que el Estado además había dado ya como naufragios, es decir, cerró la investigación porque no encontró nada y se murió esta gente y se las comió algo, se las tragó el mar, pues la investigación quedaba cerrada, lo que para los familiares era un grandísimo problema porque no tenían cuerpo, no tenían absolutamente nada que dijera efectivamente esta persona murió, se ahogó. Y no estamos hablando de una, estamos hablando
de un bote con 34 y otro bote con casi 30 personas. Es decir, 60 familias que no tenían nada, ni siquiera una mínima respuesta, con investigaciones desde el Estado dada por cerrada. O sea, se desaparecieron y listo. Entonces, bueno, hicimos todo el rastreo y comenzamos a darnos cuenta que todo esto estaba montado sobre un tráfico de contrabando de mercancía. No solamente eran las personas, que esta red de trata de personas, hicimos además la lista completa y veíamos que el 80% de las personas que estaban en el bote eran mujeres y menores de edad, o sea, adolescentes que iban en grupos. Hicimos el rastreo además desde poblaciones mucho más lejanas. Tenemos casos de una de las personas desaparecidas venía desde el estado Táchira, que si los ponemos en el mapa, están de punta a punta, sumamente, o sea, una totalmente en el occidente y la otra al norte para llegar allí. Teníamos el caso también de 3 adolescentes que desaparecieron una noche de sus casas y estaban en ese bote y hubo incluso llamadas desde ellas antes de que salieran el bote, informándole a sus mamás que necesitaban dinero para como una especie de rescate, y nunca se activaron los protocolos de búsqueda. A las mamás solo le respondieron que se habían ido con los novios o que se habían ido de fiesta. Bueno, incluso los organismos encargados, en este caso en Venezuela le correspondía al CICPC, que es la policía científica, pues nunca se activó la búsqueda. Es decir, estas personas no fueron buscadas ni siquiera cuando había indicios de que estaban siendo secuestradas. Y por supuesto, una de las cosas que notamos era que cuando llegaban a Trinidad, pues no estaban en ninguna parte, no estaban reportadas en ninguna cárcel, es decir, no llegaron, no fueron detenidas, no fueron deportadas, no estaban en ninguna parte. El problema que nos encontrábamos con la investigación, que complicaba ya la precaria situación de información que tenemos con el Estado venezolano, que es importante que lo sepan, en el caso de Ricardo eso hubiese sido imposible en este país, ni ministro nuevo ni ministro viejo jamás nos hubiese dejado entrar a ninguna de nada, o sea, cero voluntad política para este tipo de investigación, más bien cada vez más obstáculos. Teníamos el agravante de que no solo ocurría esto en Venezuela, sino también en Trinidad. Las autoridades de Trinidad absolutamente cerradas, absolutamente negadas a generar información a familiares, a periodistas, a cualquiera. Entonces, ambos gobiernos, a pesar de que están en unas buenas relaciones diplomáticas, desde sus representaciones diplomáticas, y habían tenido reuniones formales como jefes de Estado, se habían reunido durante este periodo, ese tema nunca ocurrió. Nunca fue ni siquiera considerado por ninguna de las fiscalías. Entonces, ni allá ni de acá teníamos ninguna información formal, es decir, desde los gobiernos. Y lo que tuvimos que hacer fue, pues, apelar a los familiares que estaban allá, que habían pagado de alguna manera el traslado de estos desaparecidos, para que pudieran hacer algunas investigaciones, y con un periodista con quien trabajamos en colaboración, pues fue quien nos pudo enviar alguna información, porque además nosotros en Venezuela no podemos entrar a Trinidad sin visa. Y por supuesto como periodista, pues menos podíamos, no íbamos a tener acceso, no nos iban a dar la visa para nosotros llegar hasta la población. Entonces, luego de todo este levantamiento, pues nos dimos cuenta que realmente lo que estaba ocurriendo era una seguidilla de zarpes ilegales, un montón de zarpes ilegales, por supuesto, con conocimiento del Estado, del gobierno, porque la Guardia Nacional, que es el cuerpo militar de vigilancia y custodia de las aduanas y de las costas, es la que controla la salida, pues evidentemente las personas reportaban que pagaban $200 por cada uno de los que abordaba el bote para que le permitieran el zarpe ilegal. Entonces empezaba con los zarpes ilegales, perfectamente conocidos por el Estado. Era imposible que esta gente saliera sin que la Guardia Nacional los viera en sus propias costas, los viera allí, desde donde ellos están sus espacios de operación. Continuaba con la captación, encontramos incluso personas que reportaban que los habían captado, que los habían contactado para sus hijas, para sus hermanas, para muchachas muy jóvenes, todas tenían más o menos un mismo perfil de edades, en unas situaciones muy precarias, evidentemente, sin trabajo, sin nada, les ofrecían $200 para que se fueran a trabajar a Trinidad, lo que además marcaba pues todos los indicadores de trata de mujeres y por supuesto de explotación sexual. Y finalmente, cuando nos dábamos cuenta que la investigación había sido dada por cerrada por el Estado, es decir, esto nunca pasó.
Y al nosotros publicar, nosotros estuvimos un año en seguimiento, hicimos seguimiento, esto ocurrió en 2019, nosotros le llevamos un año, no un año completo, pero fueron aproximadamente como unos 9, 10 meses de seguimiento hasta que hicimos la primera publicación. Y cuando ya estábamos pocos meses después de publicar, pues nada, hubo como una especie de arremetida y nuevamente los familiares nos reportaron que habían llevado a nuevas personas, es decir, otras adolescentes que habían también entrado en este proceso de captación. Es decir, que eso nunca paró. Y hasta la fecha, pues nada, ya tenemos más de 2 años desde que se hizo el primer reporte. Esto ocurrió en abril y mayo de 2019 y hasta la fecha, pues, el expediente sigue exactamente en el mismo lugar engavetado en la Fiscalía de la República, a pesar de que los familiares se han movilizado infinitas cantidades de veces y han exigido y han hecho un montón de investigaciones y hasta la fecha esto quedó como que nunca pasó. 60 personas que hasta el momento nosotros no tenemos ni siquiera el más mínimo rastro, ni desde el Estado, ni desde el Estado venezolano, ni por supuesto las autoridades de Trinidad, que han sido cero colaborativas, incluso han obstaculizado muchísimo la información de parte y parte. Ese es el estatus. Muchas gracias, Gabriela, súper interesante, aunque triste el final, obviamente. Marco, hay una diferencia, hay algo interesante en lo que señalás que me gustaría preguntarte también, ¿por qué crees que todos los gobiernos, digamos, porque tanto en Colombia como en el caso de Brasil, como en el caso de Venezuela, con gobiernos manifiestamente diferentes o por lo menos discursivamente diferentes en muchos aspectos, toman en principio, porque después hay algo que marcaste al final que es muy interesante, que es como el producto periodístico, el reportaje, en el caso colombiano, en el caso brasileño, tuvo efectos, logró efectos, incluso a nivel autoridades que tuvieron que actuar, en el caso venezolano no, por lo que tú estás contando, pero originalmente todos los gobiernos toman la misma postura, digamos, niegan, cierran las causas, niegan las situaciones y tratan de bloquear la información. ¿Por qué crees que actúan igual, aunque se dicen distintos? Bueno, evidentemente la política discursiva es una cosa, pero el accionar vemos que están hechos desde la misma tijera. En el caso venezolano, además, el agravante, podría decirlo, es que esta voluntad política se hace mucho más compleja porque se pone comparativa. O sea, el Estado o las figuras desde el Ejecutivo Nacional lo que hace es decir, bueno, esto desvía la conversación. En Colombia pasa, pero pasa más. Entonces la conversación es que en Colombia pasa. Y en Brasil, pero en Brasil también pasa, las mujeres que se van a Brasil y en Brasil, es decir, el Estado venezolano jamás asume ningún tipo de responsabilidad por ningún hecho. O son externos y siempre hay alguna razón que tiene que ver con, ya sabemos, este discurso bien marcado de la guerra, los ataques internacionales y todas las influencias de lo que ha significado. Y ni siquiera decir que hasta hace poco la migración venezolana ni siquiera era reconocida por los números que se daban, eran negados, absolutamente negados. Es decir, esta gente nunca salió del país. Entonces, cualquier elemento que pudiera poner en evidencia una situación de crisis migratoria, pues era menos que menos, ¿no? En el caso venezolano, pues nada, nosotros hemos estado durante muchísimos años lidiando con la opacidad oficial, que ya es una política de Estado, es un lineamiento determinado en el cual no hay cifras oficiales desde 2015, nosotros no tenemos ningún tipo de dato de fiscalía, memorias y cuentas, bueno, ni siquiera tenemos una alerta epidemiológica, en un contexto de pandemia desapareció desde 2016. La opacidad oficial es una política de Estado y por lo tanto como producto periodístico ese es el primer escollo con el que tenemos que lidiar y en el resto de los países, a pesar de que la respuesta quizás puede ser la opinión pública, en este caso, pues nada, es más bien señalado como un ataque externo que intenta debilitar al gobierno. Y eso ha sido básicamente la política general en la que hemos estado trabajando los periodistas desde los últimos 20, diría yo, pero los últimos 10, mucho más grave. Y en cuanto al control de riesgos y a los límites, digamos, que uno corre como periodista y que ustedes corrieron como equipo ahí a la zona de Guría, donde o sea, operan bandas de narcotráfico, bandas de redes de trata de personas, donde el Estado está prácticamente ausente o en connivencia, según lo señalado en el reportaje. Me pregunto, digamos, ¿cómo hicieron, qué estrategia trazaron como equipo de investigación cuando dicen, bueno, hasta acá llegamos, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, qué hicieron?
Sí, bueno, nosotros primero en el tránsito era sumamente difícil llegar hasta allá. Es una carretera, son 2 vías principales solamente de acceso y muchísimas complicaciones para llegar. La vía es muy, muy peligrosa, siempre hay asaltos. Y lo que hicimos fue que teníamos como puntos, poblaciones cercanas, un poco más seguras, un poco más resguardadas, en las que íbamos y veníamos. Nosotros, la primera decisión que tomamos como equipo era no dormir en Wiria, no quedarnos durmiendo en Wiria, porque el riesgo aumentaba al 80%. Entonces, esa fue la primera decisión que tomamos como equipo, sino que quedarnos en poblaciones cercanas que nos permitieran trasladarnos durante el día, que era dentro de lo posible, un poco más controlado. Y la segunda decisión importante es que nosotros, pues bueno, a pesar de las limitaciones telefónicas que también teníamos, porque muchas veces perdíamos contacto con editores y con las personas que estaban en Caracas, en la capital, pues sí teníamos personas en la capital del estado donde está Wiria, que son periodistas y que además conocen la zona, y ellos tenían como más cercanía. Entonces nosotros teníamos teléfonos analógicos, básicamente, que podían agarrar cualquier señal, nada de teléfonos inteligentes, ni nada de esto de GPS, teléfono, llamada, para poder tener en contacto con estas personas, y estas personas a su vez, pues teníamos un diputado que es una persona de la zona y conoce mucho, y él nos recomendó a otras personas que nos podían asistir en caso de pues que tuviéramos algún riesgo. Pero lo hicimos a la vieja escuela, por teléfono básicamente de tierra, con teléfonos muy sencillos, analógicos, y por supuesto este diputado y otros voceros que nos estuvieron ayudando en la investigación de la zona, pues nada, teníamos como ciertas personas a las que podíamos llamar en caso de estar en riesgo. El mismo alcalde dijo en un momento que él tenía miedo, el alcalde de la población dijo que él tenía miedo, que él no iba a hablar. Y bueno, en ese contexto nosotros trabajamos. Muchísimas gracias, Gabriel. No sé si alguien quiere hacer una consulta, si no lo dejamos para el final. Pero súper interesante y bueno, arriesgado, pero también con cuidado, está muy bien. Así que si les parece, vamos a ir a la última presentación. Aldrich, ¿estás ahí? Hola. Hola, Aldrich. Te escuchamos, Aldrich, perfecto. Si querés, puedes encender tu cámara. Yo estoy logrando encender mi cámara, pero no estoy logrando hacerlo. Y ok. pasa acá. De cualquier manera, yo estoy para hablar sobre la ruta transamazónica que hace 50 años ha sido construida y todavía está en obras. Igual, yo soy el editor del reportaje. Y no estoy apareciendo, no por nada, porque mi cámara no funciona. Pero traje una buena noticia, que es que André Tal es el notero que fue allá y hizo todo el trayecto, todo el reportaje, y está conectado, y creo que es la mejor persona para hablar sobre el tema. Ningún problema, Aldrich, entonces. Sí, no hay problema. ¿Por qué no? Andrés, ¿cómo te va? Estás muteado, eso es como en pandemia, es la regla básica. Ahí estamos. Ahora sí. Hola, mucho gusto a todos. Un placer Mucho gusto. poder hablar con ustedes y recontar un poco de nuestra jornada ahí por la Transamazónica, que es una carretera que fue construida 50 años atrás por el gobierno militar de Brasil, cruza la Amazonia y tenía el objetivo de integrar la Amazonia para no entregar la Amazonia a los extranjeros. Y es una carretera que nunca fue concluida y que nosotros tuvimos 2 expediciones, 2010, cuando hicimos los 40 años de la Transamazónica, y ahora 2020, cuando hicimos los 50 años de la Transamazónica. Y lo que nos llama la atención es que en 2010 entrevistamos una pareja de ambientalistas y ellos hacían como un pedido de socorro. Decían que por ser ambientalistas e intentar proteger la Amazonia y las áreas de protección, tenían muchas amenazas y que había una lista de precio por la cabeza de ellos. Y justo meses después del reportaje, la pareja fue asesinada, y ahora la hermana de uno de ellos
que tuvimos la oportunidad de entrevistarla, también está como amenazada por los grandes latifundiarios de Amazonia. Entonces fue una expedición muy larga, como más de un mes, en que pudimos enseñar, por ejemplo, cómo es fácil derrubar las árboles, la madera de Amazonia. Tuvimos una negociación con un grupo de gente que vive ahí y vive de adentrar la mata con la motosierra y derrubar los árboles y vender por $1000, algo muy, muy barato, un árbol que tiene más de 100 años. Y enseñamos todo eso cómo funciona y después también tuvimos la oportunidad de enseñar cómo es el transporte ilegal de la madera dentro de la Transamazónica, la carretera esta. Y tuvimos la oportunidad de encontrar un vehículo que estaba roto en el medio de la carretera y tenía toras de madera valiosísimas que son totalmente prohibidas la comercialización, y el tipo nos hablaba que no tenía documentación, nada, y hablaba que no, viene de manejo, pero ¿dónde está la documentación? Y no tenía. Y en el reportaje paramos ahí, lo afrontamos y todo, justo para enseñar cómo el transporte y el tráfico de madera ilegal se pasa muy, muy fácil en Amazonia. Fueron muchos temas, enseñamos mucho como las amenazas a los ambientalistas, a los que luchan contra la devastación la floresta. Recibimos intimidación de uno de esos grandes latifundiarios que yo tuve la oportunidad de entrevistarle, y ello es como, no es acusado por la justicia, pero investigado de estar por detrás de muchos asesinatos de líderes sindicales. Y yo un día antes lo pregunté en la entrevista directamente: ¿usted ha matado a alguien? Y tuvo, no, yo no. ¿Usted ha mandado matar a alguien? No, yo no, decía que no. Y el día siguiente se fue el desayuno, estaba en el hotel, llegó y sentó en mi mesa como para intimidarnos. Y después uno de los hombres que trabaja para él robó parte del equipaje para revisar lo que habíamos filmado y todo esto. Así que es una región que 50 años después de la construcción es una carretera que tuvo una colonización totalmente desorganizada. Fueron colonos que fueron atraídos por la promesa de tener lotes de tierra para trabajar, no tuvieron ninguna estructura del gobierno, fueron abandonados, y en 50 años lo que se pasó es un conflicto de tierra que no tiene cómo ser controlado por el gobierno, porque el gobierno no tiene interés en estar ahí. Así que pudimos ver familias amenazadas por grandes latifundiarios, indígenas que perdieron sus tierras por la carretera que cortó al medio toda la aldea indígena, y ahora tiene que luchar para que se puedan permanecer ahí, y hay mucho conflicto de ellos con los blancos también. Enseñamos por más de 5.000 kilómetros y un mes que estuvimos en la carretera situaciones de un Brasil que está muy distante de la realidad de los grandes centros urbanos. Y con esto creo que tuvimos el éxito de lograr a enseñar cómo una carretera construida con ideal de expansión, de integración militar, pudo tener consecuencias tan graves después de 50 años. Muchas gracias, André. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque están esperando también ahí en Montevideo para una mesa presencial. Solo voy a hacer un comentario sobre este trabajo que me parece excelente. Es un documental que dividido en dos, de 2 horas, 1 hora cada uno. Realmente recomiendo mucho que vean este de Transamazónica, que ellos señalan a los autores que es como un espejo del Brasil actual en algún punto, esta estrada o esta carretera sin terminar por 50 años, y también señalar cómo después del primer episodio que ellos emiten, después de la primera parte, logran que las autoridades respondan
cuando hasta ese momento no querían responder. Entonces mostrar también cómo en este caso, al igual que pasó con Ricardo y como Vinicius también contaba, las autoridades van teniendo eco y van respondiendo, Gabriela, lamento que en Caracas no, pero cómo van respondiendo a partir del trabajo periodístico y cómo el periodismo de investigación logra que después las autoridades accionen o reaccionen ante una publicación. Obviamente preferiríamos que no fuera así, pero sigue reivindicando un poco el valor del trabajo del periodismo de investigación como contralor, un poco del poder. Quería cerrar un poco con eso. Les pido perdón por cerrar yo, pero tenemos que dar paso a la próxima mesa. Les agradezco muchísimo por sus trabajos en el marco de esta conferencia de periodismo de investigación latinoamericano. Son muy, muy valiosos y muy interesantes, y les recomiendo a ustedes que puedan leerse y ver sus propios trabajos porque son muy interesantes todos. Así que muchísimas gracias a todos por participar y por su exposición. Gracias.